campo de la literatura, el género narrativo está caracterizado por relatar hechos que le suceden a uno o varios personajes en un espacio o tiempo determinados. Los textos narrativos pueden ser reales, imaginarios o combinados. El género narrativo se divide en subgéneros mayores y menores. Los subgéneros mayores incluyen al cuento y la novela, mientras que en los menores tenemos a la fábula, leyenda, mito y epopeya. El cuento es uno de los subgéneros mayores. Es una narración de hechos ficticios escrita en prosa y se caracteriza por su brevedad, por el número reducido de sus personajes y por la sencillez de su argumento. Se pueden identificar dos tipos de cuentos: los populares o folclóricos, que son relatos anónimos que se han ido transmitiendo por tradición oral a lo largo de generaciones, y los literarios, aquellos que han sido inventados por autores concretos y se han transmitido única y exclusivamente por vía escrita. Existen grandes cuentistas nacionales e internacionales. Sus obras han sido reconocidas y leídas a lo largo de los años por muchas generaciones. Te presentamos algunos nombres: Carlos Fuentes, Elena Garro, José Emilio Pacheco, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Bárbara Jacobs, Daniel Sada, Juan García Ponce, entre otros. La novela es una forma literaria cuyo origen se remonta a la Grecia helenística y se desarrolló a lo largo de la Edad Media. Adquirió mucha popularidad debido a la aparición de la imprenta, ya que permitió la producción y difusión de libros. Como inicio de la novela moderna, se considera la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Una novela es una narración extensa que puede estar dividida en capítulos. En ella se narra una sucesión de hechos y describe varios personajes en una estructura más compleja. Siempre es, al menos en parte, ficción. Incluso las novelas históricas, aunque narren hechos reales, contienen datos y pasajes de ficción. Los elementos fundamentales de la novela son el argumento, es decir, el asunto de que trata. Los personajes sufren cambios a lo largo de la historia. Pueden ser principales o secundarios, según su importancia en la trama. La acción incluye los sucesos y conflictos que se desarrollan en la historia. El marco escénico es el ambiente físico y temporal de la acción. Desde sus inicios hasta la fecha, han habido muchos tipos de novelas: pastoril, bizantina, satírica, de aventuras o caballería, picaresca, gótica, histórica, policíaca, romántica, realista, biográfica y contemporánea. Es posible afirmar que los cambios que se han dado en las novelas a lo largo del tiempo van de la mano con las demandas sociales y culturales de cada época, porque en ellas los autores han difundido sus ideas, inconformidades, opiniones y preferencias. Con tantas opciones, no existe pretexto alguno para no disfrutar de este género narrativo. Algunos de los principales novelistas de todos los tiempos son Fyodor Dostoyevsky, Charles Dickens, León Tolstoy, Ernest Hemingway, Mark Twain, James Joyce, Franz Kafka. En cuanto a los novelistas mexicanos, existe una infinidad. Aquí solo mencionamos algunos: Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, Sergio Galindo, entre muchos otros. Ahora abordaremos los géneros menores. Se conoce como epopeya a cada una de las distintas obras narrativas que componen la tradición épica de una cultura o nación. Es una de las formas narrativas más antiguas que se conocen. Es un género previo a la invención de la escritura, por lo que los relatos se transmitieron inicialmente de manera oral y fueron recogidos y transcritos por generaciones posteriores. Una epopeya es un escrito donde se mezcla la historia con la ficción. Posee un valor cultural y poético. Los escritos están en verso. Las hazañas de los héroes servían como ejemplo e inspiración para sus pueblos. Se recuperan creencias y datos de la fundación de las ciudades. La primera epopeya es de origen sumerio, llamado Gilgamesh, y data de 2750 a.C. Los autores más conocidos son
Homero con la Ilíada y la Odisea, y Virgilio con la Eneida. La fábula es un texto generalmente breve que puede estar escrito tanto en prosa como en verso. Es protagonizada por animales, objetos animados o personas. El objetivo de las fábulas es fundamentalmente pedagógico, es decir, ilustrar mediante situaciones imaginarias las costumbres, defectos o virtudes de la humanidad. Por lo tanto, implican intenciones formativas en cuanto a ética, tradición o moral. La enseñanza se encuentra resumida al final del relato en una moraleja. Existen registros de textos griegos que recopilan la célebre obra de las fábulas de Esopo. Las fábulas fueron muy importantes en la literatura medieval y renacentista, así como en el siglo de oro español con Luis de Góngora. También se reconocen las fábulas de Ian de La Fontaine y Félix María Samaniego. Los mitos conforman el sistema de creencias o cosmovisión de un pueblo o cultura, pues en ellos son vertidos los pensamientos con los cuales tradicionalmente éste se ha explicado a sí mismo el origen y razón de todas las cosas. Por eso están ubicados fuera del tiempo histórico. Al conjunto de mitos se le llama mitología, existiendo distintas para cada cultura. Los mitos tienen ciertas características propias que los diferencian de otro tipo de narraciones. Son relatos de origen tradicional. Las historias se ubican en un tiempo anterior a la presencia de la humanidad. Tienen una carga religiosa o espiritual. Son fruto de la imaginación y la creatividad. Abordan temas universales. En la mitología maya existe una serie de relatos recopilados en el Popol Vuh, un libro que es considerado sagrado. Allí se describe el surgimiento de los primeros dioses, la creación de los hombres de madera, luego de barro y finalmente de maíz, que son los que comienzan a reproducirse y poblar el mundo. Las leyendas son relatos que también pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos, pero suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible, lo que les aporta cierta credibilidad. Sus principales características son: ayudan a explicar aquello que es de difícil comprensión para un grupo social, pero tiene al menos un rasgo o elemento real. Tienen lugar en un contexto, espacio o tiempo fácilmente reconocibles. Pueden estar compuestas por una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje o evento. Existen muchos tipos de leyendas: históricas, urbanas, locales, rurales, etiológicas, religiosas y escatológicas. Algunas de ellas son, por ejemplo, La Llorona, La Mulata de Córdoba, El Nagual. Hasta aquí te proporcionamos lo relativo al género narrativo. Investiga más aspectos en tu guía y acude a los autores citados en este video.